Yo presento a Nelson Chávez. Nelson, nuevamente bienvenido a del programa Conectado con Dios, para que saludes aquí a través de las redes sociales y nuestros canales de YouTube. Bienvenido, Nelson. Mejor presentación pues creo que no pude tener. La gloria es de Dios. Sin duda alguna que a alguien Dios le va a hablar ese día. Amén. A alguien Dios le va a hablar en ese momento. Y ¿dónde estará esa persona? No lo sé. ¿Quién será? No lo sé. ¿Cómo se llama? No lo sé. Pero alguien que tiene falta de fe, a esa persona le va a hablar Dios en este día. Amén, amén, amén. Y sé que lo que Dios ha hecho en mi vida, pues el proceso que Él ha permitido que mi persona esté pasando es por un propósito. Amén, yo lo creo, Nelson. Y su propósito te va a cumplir en mi vida, en el tiempo de Él. Amén, claro que sí. Nelson, ¿dónde nace Nelson? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo es su adolescencia? Cuéntanos un poco, por favor, de tus principios, dónde viniste, cómo conociste de Cristo, y para poder entender de dónde vienes, y lo que el Señor está haciendo, pues, y estuvo haciendo en tu vida. Nací en el año 1981, un 6 de agosto, y gracias a Dios nací en un hogar, en un matrimonio consagrado, entregado a Dios. Amén. Mis padres, un matrimonio que se casaron en el año 75 y somos una familia de 7 hermanos. Y en el transcurso de los años de mi niñez, pues mis padres se fueron apartando de las cosas del Señor, de los caminos de Dios. En cual en ese tiempo pues solo quedó uno de mis hermanos mayores y mi persona, que seguimos siguiendo a la iglesia. Tremendo, tremendo. Vino un enfriamiento en la familia, Nelson. La verdad que sí. Mi padre cayó en el mundo de el adulterio, Tremendo, la fornicación, tremendo. Golpes hacia mi madre, malos tratos, gritos, insultos, ofensas. Wow, Y eso fue apartando, creo, a mi madre pues del camino del Señor. Por supuesto, por supuesto. Nelson, para la gente que nos está escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, y sobre todo los padres que estamos tratando de enseñarle a nuestros hijos, ¿cuánta influencia puede tener en el hogar los padres cristianos? Tú puedes decir, conozco un hogar cristiano y conozco también un hogar que dejó a Cristo y le dio la espalda a Cristo Jesús. ¿Nos puedes contar de esa experiencia para que escuchen los papás que nos están escuchando la importancia del ejemplo de papá y mamá en la vida espiritual de nuestros hijos? Creo que la Biblia es clara, pastor. Dice, instruye al niño en su camino. Y cuando Dios establece en su palabra es porque recompensa hay. Amén. Y creo que el crecer en un hogar al principio, pues entregado a Dios, en un matrimonio entregado, consagrado a Dios, es una gran bendición. Pero el ver después al tiempo el cambio en mi padre hacia mi madre, pues hizo que la familia pues se fuera enfriando completamente en seguir buscando de Dios. Pero aún así, pues nosotros seguimos con mi hermano. Y creo que Dios ya ha tenido un propósito con mi vida. No soy perfecto, no lo soy, pero creo que Dios desde antes de mi nacimiento ya ha tenido un propósito con mi vida. Amén. Nelson, seguimos hablando de tu juventud. Entonces, tu hermano y tú se mantienen en los caminos del Señor. Síguenos contando, por favor. La verdad que sí. Yo recuerdo cuando entregué mi vida al Señor. Recuerdo muy bien ese día y fue a la edad de 11 años. Aún recuerdo cómo andaba vestido. Wow, tremendo. Y recuerdo la posición de la iglesia donde yo estaba en ese entonces, que era la iglesia Benecer de Barrio Alvarado. Amén. Ahí entregué mi vida a Dios. Ahí supe verdaderamente lo que era llorar bajo la presencia de Dios. Amén, gloria al Señor. Y en ese entonces, pues ya mi hermano ya dejó de ir a la iglesia también. Él se pasó a otro ministerio y yo seguí yendo a esa iglesia a Benecer. Pero de ahí seguí a mi hermano también. No dejé de congregarme. Me pasé también para el ministerio donde estaba yendo mi otro hermano. Pero había un propósito de Dios. Ahora te hablo del año 96. Cuando me pasé a ese ministerio fue en el año 96. Es ahí donde
la vida de Nelson pues tiene un cambio diferente. No en los vicios, no, sino que algo que creo que ya saben los propósitos de Dios. Cuando un 4 de agosto mi vida fue marcada, pastor, de una forma bastante impactante. En el año 96. En el año 96. ¿Qué edad tienes en el 96, Nelson? En el 96 faltaban 2 días para que yo cumpliera 15 años. 15 años, un pequeño todavía. Con sueños, con muchos anhelos, con metas, con ilusiones de adolescente, de joven, con aquellos sueños de llegar a alcanzarlos cuando fuera una persona adulta. Pero todos esos sueños quedaron ahí nada más. Algo que marcó mi vida fue, pastor, el accidente que yo tuve. Cuéntanos los detalles, qué pasó en ese momento. Voy a empezar a compartirle desde mi niñez. Desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo que desde los 5 años hasta los 14 años, no había noche que yo no tuviera el mismo sueño. Todas las noches yo me soñaba y me miraba en la casa de mis papás, pero la casa estaba vacía. Yo estaba en medio de toda la casa en una cuna. Yo me miraba grande afuera y me miraba de bebé en esa cuna. En aquella casa, pues, todo el contorno, las 4 paredes por dentro se miraban como graderías de estadio, pero no eran personas las que habían ahí. Habían como un montón de, no sé si puedo decirle, como duendecillos o cosas extrañas que sí, se burlaban de mí. Dentro de la cuna se burlaban de mí. Yo me miraba afuera, pero me miraba de bebé también dentro de esa cuna. Claro, claro. Y afuera de la cuna había un perro grandísimo, perro grande, negro que quería saltar siempre adentro donde yo estaba de bebé en esa cuna. Es por eso que les digo, creo que el propósito que Dios tenía conmigo y tiene conmigo viene desde antes de mi nacimiento. Amén, así El es. enemigo quizás lo quería destruir desde antes de que yo me formase en el vientre de mi mamá. A la edad de 14 años, 2 días antes de cumplir 15 años, yo tuve un accidente tremendamente fuerte. Quedé bajo las llantas de un cabezal. Y mi cuerpo quedó abajo de las llantas y mi cabeza quedó metida en medio de las llantas dobles de atrás. Recuerdo que ese 3 de agosto del año 96 fue la última noche que yo tuve ese sueño. No más pasó mi accidente y nunca más volví a tener ese sueño. Pero es ahí donde viene el propósito de Dios para mi vida y para mi familia. Recuerdo que 2 semanas antes del accidente llegó una pastora a la casa de mi mamá. Yo me recuerdo que mi mamá estaba en la pila lavando una ropa, yo solo estaba en la parte de atrás viendo a mi mamá. Llegó una pastora a evangelizar a mi mamá y le dijo: hermana Titina, aquí vengo a evangelizarla, es tiempo que usted retome los caminos del Señor. Amén. Y la respuesta de mi madre fue muy tajante: cuando yo tenga tiempo lo voy a hacer. Tremendo. Recuerdo que aquella pastora estuvo unos minutos más y salió por el portón y todavía quizás fue el Espíritu Santo que le inquietó y se volvió a regresar hacia donde estaba mi mamá. Yo estaba viendo todo eso y ella le dijo estas palabras: hermana Titina, no espere que Dios toque lo que más ama para que usted vuelva a sus caminos. Wow. 12 Dios hablando de muchas maneras. Hablando de muchas maneras. Y el que estaba escuchando ahí, todo eso era yo. No había nadie más en mi casa. Pero ahí yo no entendía todavía qué era lo que un padre más amaba. Estaba pequeño todavía. Claro. Y una semana después aparece un hombre con una candela rodeando todo el cabezal de mi papá. La arrastra. Yo estaba dentro del camarote leyendo un libro negro con unas candelas dando vuelta por todo el contorno de aquel cabezal. Yo estaba durmiendo adentro de la cabina. Eso es aquí en La Ceiba. Eso es aquí en La Ceiba. Qué tremendo. 3 días antes de mi accidente, pues, apareció una canasta en la parte de atrás de la casa de mi mamá. Nuevecita la canasta con una manta. Recuerdo que yo la tomé, yo fui el primero que me levanté.
La recogí y la llevé de mi mamá. Mamá, esto estaba ahí en la entrada de la casa, mire. Mi mamá se levantó de un solo y me dijo, ¿por qué tocaste eso? Después de eso, 2 días siguientes, pasó lo que pasó. Tremendo, tremendo. Wow. Es ahí donde se mira el propósito de Dios. De una u otra forma, Dios quería pues advertir a mis padres para que quizás las cosas no sucedieran. Pero los propósitos de Dios, Él sabe por qué los permite. Fue mi accidente el 4 de agosto del año 96. Recuerdo que mi padre quedó en casa, le habíamos ido a comprar unas cervezas antes de irnos para el río. Cuando yo estaba dentro de la cabina, pastor, yo no iba afuera, yo me había montado dentro de la cabina. Cuando entró aquella inquietud en mí, yo me bajé de la cabina y me fui a sentar a la parte de atrás de la rastra, por la parte donde ve los chimbos del combustible. Claro. Ahí iban unas parrillas y mi hermano iba en el extremo derecho, yo iba en el extremo izquierdo. Pues recuerdo que mi mamá salió a la puerta esa primera vez. Me dijo, Nelson, no te vayas ahí. Nelson, bájate de ahí. De ahí se dirigía a mi otro hermano. Prendió mi hermano a la rastra y volvió a salir mi mamá, pastor, por segunda vez. Nelson, bájate de ahí. No te vayas ahí. Olvin, bájate de ahí. No se vayan ahí. El río está cerca. Si no caben adentro, váyanse caminando. El río está cerca. Y vamos aquí al puente Cangrejal a lavarle el cabezal de mi papá. Arrancó mi hermano a la rastra y mi mamá salió hasta el extremo de la esquina del solar de la casa corriendo. Y ya se miraba un rostro de bastante angustia. Ya no se miraba aquel rostro tranquilo. Creo que ella trataba de impedir algo. Volvió a decirme, Nelson, bájate de ahí. Olvin, bájense de ahí. El río está cerca. Pero mi hermano y yo no hicimos caso. Claro. Ya íbamos de camino. 7 cuadras después se paró mi hermano, el que llevaba la rastra, en una pulpería a comprar golosinas, chucherías para llevar al río. Sí, claro. Compramos todo eso, 30 segundos. Nos volvimos a montar donde íbamos, bastaron para que sucediera lo que sucedió en 30 segundos. Nomás había arrancado a mi hermano la rastra y yo me caí. Las llantas me empezaron a jalar desde la punta de los pies hasta que me tumbaron al suelo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y las llantas empezaron a pasar sobre mis piernas, mi pelvis, mi estómago, mis costillas, hasta que mi cabeza quedó trabada en medio de las llantas. En medio de las dos, hay un espacio en esas Hay dos un llantas. hueco donde va el rin, correcto. ¡Oh, Señor! Esa presión de ahí donde mi cabeza se metió, pues hizo que el nervio óptico se reventara. Por ello que yo perdí la vista. Correcto. Inmediatamente también, pues, me llevaron, dicen mis papás, al hospital Atlántida, me desahuciaron, al hospital La Fe me desahuciaron, el centro médico me desahuciaron, el último fue el hospital de Antoni, también me desahuciaron. Mi accidente fue a las 10:30 de la mañana, eran las 11 de la noche y los médicos todavía decían, déjenlo, ya va a fallecer. ¡Wow! Increíble. Me trasladaron en avioneta, dice mi papá, de aquí de La Ceiba hacia San Pedro Sula, al Catarino Rivas. En San Pedro Sula me desahuciaron. Me trasladaron en ambulancia de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa. Este niño no damos ninguna esperanza. Nadie decía algo positivo. Más de 40 médicos a nivel nacional contabilizaron que no había ninguna esperanza. En las condiciones que yo estaba, no era para las condiciones en las que usted a través de las redes sociales me está viendo hoy. Claro. Mi cabeza quedó como cuando cae una papaya de un árbol, chata. Wow. Completamente aplastada. En el accidente quedé inválido para no volver a caminar nunca más, según la ciencia médica. Así es. Quizás por el tiempo que estamos, pues, estoy acortando algo poco para poder compartirlo con... Claro. Me llegaron a Tegucigalpa y en Tegucigalpa me desahuciaron. Hasta este entonces, ninguna de mi familia sabía que yo había perdido la vista, ni nadie sabía que había quedado inválido. A Tegucigalpa se fue un tío mío y la suegra de mi hermano mayor. Mi papá llegó hasta el siguiente día. Estando en Tegucigalpa, pues cuando me llegaron a Tegucigalpa, los médicos decían, dice mi tío, que no habían esperanzas de vida. Mas sin embargo, dice mi tío que un médico salió y dijo, vamos a hacer hasta donde nosotros podamos. Y lo que sucedió fue que quedé en coma. 3 días en coma.
Wow. Ahí viene lo que hasta el día de hoy me mantiene en pie. Vive Dios, que lo que les voy a compartir ahora, así es. Estando en esa camilla de hospital, en esa sala de hospital, yo no sabía ni dónde estaba. Sinceramente, yo no sabía dónde estaba. Cuando de repente, ahora entiendo lo que es, pues, la visión de Dios. Amén. Una revelación, una visión de Dios. Empecé a ver una luz a lo lejos. Yo no sabía ni dónde estaba ni cómo estaba, pero empecé a ver aquella luz tan pequeñita, algo tan chiquito, pequeñito, más pequeño que una luciérnaga todavía. Y aquella luz se iba acercando y se iba acercando, más grande, se iba haciendo más grande, hasta que se acercó e iluminó la puerta de una habitación. Cuando aquella habitación se iluminó, yo me miré donde estaba, en medio de una cama, acostado, a mi extremo una cama vacía, al extremo izquierdo otra cama vacía, solo yo en esa sala. Empecé a ver cómo aquella puerta se abría. Al abrirse esa puerta, aquella habitación se iluminó aún mucho más, pastor. Sí. Y empecé a ver un personaje caminando hacia mí. No pude ver su rostro, de sus hombros hacia abajo, sí. Sí. Y empecé a verlo cómo caminaba hacia de mí. Tras de él, ahora puedo entender que es la cobertura de un vallado de ángeles. Sí. Venía un vallado de ángeles cubriendo su espalda en forma de U. Aquel personaje se puso a mi lado derecho, sacó un pañuelo de su vestidura, un pañuelo blanco, todavía me acuerdo, Sí. y lo puso encima de mi rostro, encima de mis ojos. Y él dijo estas palabras: hijo mío, tú volverás a ver, no en tu tiempo, sino que en el mío. Amén. Dijo esas palabras, quité el pañuelo, lo volví a guardar, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. En lo que la puerta se iba a cerrar, se volteó una vez más hacia mí y volvió a decirme: recuerda, no en tu tiempo, sino que en el mío. Amén. Antes de eso, cuenta mi mamá que en la casa se hizo una reunión un 7 de agosto, Sí. un día después de mi accidente. Y Dios dio una palabra profética a través del siervo, la sierva que estaba allí dirigiendo la reunión, que Él se iba a revelar a mi vida en 3 días. Y esa palabra se cumplió. Los 3 días que yo estuve en coma, el tercer día sucedió esa visión, ese sueño. Gloria a Dios. Cuando amaneció, cuenta mi papá que hace la presencia de Dios, que yo me desperté orando, y no orando en español, sino que en lenguas. Oh, Señor. Y recuerdo que cuando ya reaccioné totalmente, lo primero que le dije a mi papá: tengo hambre. Claro, claro. Esa fue la primera palabra que yo saqué de mi boca: tengo hambre. Es ahí, pastor, donde empezó el proceso aún mucho más difícil. El proceso ahí fue mucho más difícil. Hasta ahí yo no sabía en realidad que había perdido la vista. Yo recordaba el sueño, Claro. recordé la visión, pero no me lo habían dicho todavía. Me Sí, tenían amarrado de las manos y de los pies a las barandillas de la camilla. Sí, sí, sí. Por la condición en la que yo estaba conectado a un montón de tubos, me habían abierto el estómago para meter algunas cosas, conectado con unas cosas en la cabeza, en los brazos, Tremendo. sondas por aquí, alambres por allá, y escuchar aquella máquina ti, eso fue terrible, tremendamente fuerte. Pues cuando ya se acercó mi papá más hacia mí, me dijo que cómo me sentía. Yo le decía a él que no me sentía bien. Ya él explicó todo el proceso que había pasado, yo no recordaba nada. Pues ahí le compartí a mi papá el sueño, en ese momento. Pero el dolor en mi cuerpo era tremendamente fuerte. Así es, claro, claro. Y así fueron pasando los días. Mi papá estuvo 15 días conmigo ahí. Creo que uno como hijo, lo que más desea recibir de sus padres es el amor. A los 15 años de haber nacido, mi papá se vino a dar cuenta cuánto me amaba. Por primera vez en mi vida escuchaba una palabra de mi papá hermosa. Amén. Amén. Siempre lo deseé escuchar desde niño.
pero siempre de niño recibí su rechazo, su indiferencia, su frialdad hacia mí, y nunca lo supe el por qué. Nunca supe el por qué, nunca tuve una caricia de mi papá. No recuerdo haber jugado fútbol con mi papá, pero antes de venirse el de Tegucigalpa para La Ceiba, dijo estas palabras: hijo mío, hasta hoy me doy cuenta cuánto te quiero. Amén. Postrado y en una cama, con tubos, con sondas, sin poder abrazarlo. Pero era la palabra que yo deseaba escuchar de mi papá desde mi niñez. Y eso fue guardando odio y rencor en mi corazón hacia mi papá. Mi niñez no fue fácil. Siempre deseé un juguete. Nunca supe lo que es un carrito de cuerda como los que hoy en día se les compran a nuestros hijos. Claro. Y lo más fuerte fue la indiferencia de mi papá. A veces mi papá hacía cosas en la casa y yo le decía: ¿le ayudo? No, no necesito tu ayuda. Se acercaba a mi otro hermano y le decía: ¿le ayudo, papá? Venía a ayudarme. La diferencia era conmigo. Sí. Pero creo que tuvo que pasar eso, pastor, lo que pasó en mi vida, para que el corazón de mi papá se moldeara. Y no porque lo quiso, sino porque era un trato de Dios con él también. Recuerdo que dice mi mamá que cuando me llevaron al hospital Atlántida, ella cayó postrada de rodillas en aquella sala y dijo estas palabras: Dios, si tú me lo dejas vivo, te prometo servirte el resto de mi vida. Wow, Señor, increíble. Tuvo que suceder eso para que mi madre también volviera a retomar los caminos de Dios. Amén. Y cuando yo recuerdo esto, me acuerdo de la palabra de aquella pastora: no permita que Dios toque lo que más ama. Así es, así es. Y hasta el día de hoy, mi madre es una gran mujer que le honra, ama, adora y le sirve a Dios como Aleluya, tiene que amén, ser. Amén, amén, amén. Y los propósitos de Dios solo Él sabe por qué suceden. Y Él tiene un tiempo para cumplir su propósito en mi vida. A los 15 días que se vino mi papá de Tegucigalpa, llegó mi mamá. Antes de llegar mi mamá, no sabía mi mamá que había perdido la vista. Y una noche antes de viajar mi mamá a Tegucigalpa, ella le oró a Dios, dice, porque ella sentía que algo le estaban ocultando. Ella se metió al cuarto y empezó a orar, dice mi mamá, y Dios le empezó a mostrar mi rostro. Y empezó a mirar a mi mamá en aquella visión donde la luz de mis ojos se iba apagando. Dice mi mamá que ella se despertó de un solo, descontrolada, y que por qué me la habían ocultado, por qué no me habían dicho que Nelson había perdido la vista, y todo el mundo le decía: ¿quién se lo dijo? Dios. Al siguiente día apareció mi mamá en Tegucigalpa, se vino mi papá. Ya el proceso de recuperación estando con mi mamá fue un poco más fácil. Pero creo que Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. La pierna derecha estuvieron a punto de cortármela, porque desde que me llevaron de aquí de La Ceiba me vendaron la rodilla porque había tenido una fractura en la rodilla y... Desprendida, hermano. Sí, se miraban todos los tendones por dentro, todos los huesos de la rodilla, y ya estaba agarrando gusanos. A los 18 días de estar en Tegucigalpa, mi mamá se dio cuenta de eso, y cuando la destapó, salieron un montón de gusanos, dice ella. Y empezaron con otra persona a tratar mi rodilla hasta que Dios la sanó. Aleluya. Pero el proceso ahí fue más difícil todavía, porque me tuvieron que colgar en una hamaca ortopédica para ver si mi pelvis, mi cadera podía soldar, y así podía volver a caminar yo. Por supuesto. Me tuvieron colgado de esa manera como 3 días. Yo gritaba, pastor. El dolor era tremendo. Yo estaba en el último piso del hospital de escuela. Oh, Señor. Yo gritaba angustiosamente, desesperadamente. Yo gritaba con fuerza, porque el dolor de estar colgado de esa forma no se lo deseo a nadie. Y recuerdo que un día dije yo, de esos 3 días: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no permitiste que esto pasara a otro hermano mío? Renegando.
Claro. renegando, quejándome, En el medio del dolor, sufrimiento. el sufrimiento, de la angustia que estaba pasando. Mi mamá lloraba a mi lado. Cuando yo estoy solo en aquella habitación diciendo todo eso, escucho una voz una vez más. Desde el eco, desde el mero hueco de la esquina de aquella habitación, una voz que con autoridad me dice: cállate. Wow. Fue como que si me pusieran un zipper en la boca y no me volví a quejar. Inmediatamente reconocí aquella voz, que era la misma voz que escuché en la visión, que me dijo: hijo mío, tú volverás a ver. No me volví a quejar. Lo que sí le pedí a Dios en ese momento: Dios, que mañana me bajen de aquí. Y así sucedió. Gloria al Señor. Ya no soportaba el dolor. Estuve en Tegucigalpa un mes, 3 días. Me dieron de alta un 3 de septiembre. Me trajeron para La Ceiba un 4 de septiembre. Venía inválido, sin poder ver, postrado para siempre, según la ciencia médica, en una cama. Llegué a mi casa. Estaban todos mis amigos de niño. No había una alegría, no había una emoción. Todo era lágrimas, dolor. No quería estar con nadie, no quería que nadie se me acercara. Pensé que todo el mundo se me acercaba por lástima, por compasión. Y el escucharles jugar afuera era tremendo, porque me hacía falta hacerlo también. Claro. Pues resulta que a mediados del mes de septiembre, mi tío, el que estuvo conmigo los primeros días en Tegucigalpa, él practicaba ciclismo y él iba por ese lado de Sambo en su bicicleta, y adelante de él iba otra persona. Él lo alcanzó y empezaron a hacer amistad. Cuando de repente se pararon en un lugar y platicaron y le preguntaron que a qué se dedicaba él, mi tío le dijo que era radiólogo. Y mi tío le pregunta a él: ¿y usted qué es? Yo soy ortopeda, pero no sé qué ando haciendo en Honduras. Wow. Extranjero entonces. Era de Colombia. El doctor le dijo: no sé qué ando haciendo en Honduras. Tengo 3 meses de haber puesto mi clínica aquí en La Ceiba y solo quebrados de las manos y de los pies me llegan. No me explico qué anda haciendo en Honduras. Vino mi tío y le respondió: yo sé qué anda haciendo en Honduras. Y le explicó mi caso. Aquel doctor dijo que iba a ir a chequearme a la casa el siguiente día. No llegó. Sí. Y pospuso la cita para una semana siguiente más. Antes de que este doctor llegara, un lunes, toda mi familia, tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas, mamá, papá, mis hermanos, toda mi familia, por parte de mamá y papá, hicimos un día de ayuno y oración antes de que ese doctor llegara. Y lo presentamos a Dios. El doctor llegó el siguiente día y dijo estas palabras: si al momento de jalar mi pierna derecha algo de mi hueso, de la cadera o de la pelvis se movía, la operación se podía hacer. Wow. Aquel doctor vino y dijo estas palabras: en el nombre de Jesucristo alzo mis manos al cielo. ¿Quién dijo eso? El doctor. El doctor colombiano. El doctor colombiano. Okay. Nadie sabía que era cristiano. Dijo esas palabras: que sea el Espíritu Santo que dirija mis manos. Puso sus manos en mi pierna derecha, la jaló. Inmediatamente aquel hueso sonó. Todos se alegraron menos yo. El dolor, ¿no? Yo no me alegré. En mi mente estaba ciego e inválido. Lo único que puedo hacer es quitarme la vida. Tremendo, tremendo. Aquel doctor volvió a jalar la pierna por segunda vez y volvió a sonar y le dijo a mis papás: alístenlo, va a volver a caminar. El asunto es dónde estaba el dinero. Claro, por supuesto. Era una operación, pastor, muy costosa, económicamente en el año 96 muy costosa. Tuvieron que vender el cabezal. Qué tremendo. Tuvieron que vender el cabezal para poder costear la operación, y así Dios permitió que yo volviera a caminar. Tremendo, tremendo. Perdón que te interrumpa, Nelson, porque el tiempo siempre es nuestro enemigo. En 5 minutos para ir haciendo ya un cierre, si nos puedes decir ya
Y gloria a Dios, qué tremendo, esto está poderosísimo. Lastimosamente las redes sociales y esto funciona así con un tiempo determinado. Cuéntanos más, Nelson, ese tiempo, ¿vuelves después de la operación ya caminando? Cuéntanos más de eso, por favor, para ir cerrando. Me hicieron la operación ese mismo mes de septiembre. El proceso fue difícil, volví a caminar como un bebé con andador ortopédico, empecé a dar pasitos. El asunto pasó lo siguiente en esto, que el doctor me chequeó en octubre y me chequeó en noviembre. Sí. A finales de noviembre tenían que llevarme otra vez donde él. El asunto es que cuando me llevan, el doctor ya no está en el país. Ay, Cristo. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber del doctor. Tremendo eso, hermano. Se ha buscado por redes sociales, mi familia, mi tío lo ha buscado por redes sociales y no se ha vuelto a saber del doctor. ¿Habrá sido un ángel? ¿Sabrá el Señor? Porque hoy todo el mundo está en las redes sociales. Sí, Nelson. y se ha buscado como un médico de ese nivel, se ha buscado, él se llama el doctor Diego Adarves, es colombiano, se ha buscado y lo que sale ahí, Conde Diego Adarves, tantas cosas, pero nada que ver con carrera médica. Claro, claro. Pues de ahí para acá, pues el proceso fue diferente, empecé a caminar, pero no había una emotividad en mi vida, no había alegría, todo era llanto, todo era tristeza. Y hasta que un día, un 4 de junio del año 2005. 9 años después. 9 años después. Yo estaba en mi habitación y empiezo a sentir en mi habitación, en mi cama, algo estremecedor. Empiezo a sentir como que si algo fuerte está entrando en mi habitación. Claro. Y empiezo a temblar. Y escucho aquella voz que me dice: levántate, ora y dame gracias. Wow. Y yo temblando, pastor, vive Dios, lo que le estoy diciendo así es. Por segunda vez escucho aquella voz que me dice: levántate, ora y dame gracias. Todavía yo tengo el valor de decirle a aquella voz: gracias, ¿por qué? Ay, ay, ay. La respuesta de esa voz fue la siguiente: por la condición en la que yo te tengo. Tremendo. Pastor, no sé cuánto tiempo pasó, yo no sé si mi familia escuchaba mis gritos, mi llanto, pero empecé a sacar aquel resentimiento que tenía aún con el mismo Dios. Por supuesto, me imagino. De ese año para acá, no es que no han habido tristezas, sí las han habido, como cualquier persona las ha tenido. Pero aquel rencor, aquel resentimiento que había en mi corazón hacia Dios, en ese momento fue sanado. Amén, 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 amén. Es por ello que hoy puedo ver la vida de una forma diferente. Así es, gloria al Señor. Con una fe que a veces quiere menguar, pero es una fe que día a día recuerdo la promesa de Dios y sé que la va a cumplir. Por eso a usted que me está escuchando, usted que me está viendo, aunque tu fe trate de menguar, aún agárrate aún mucho más fuerte de las manos de Dios. Abrázala aún mucho más fuerte, no te sueltes. No te sueltes. La Biblia dice: una fe sin obra es una fe muerta. Tenemos que actuar para que esa fe pueda ser activada también. Así que te animo, te motivo, usted que me escucha a través de la radio, a que tu fe pueda crecer. No es fácil, los procesos no son fáciles, pero creo que cuando los caminamos de la mano de Dios, son diferentes. Hay alguien que dice ahí, dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando se camina con Dios. Dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando le entregas a Dios. Yo te animo, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es sonreír, vivir, amar, caminar, correr, volar. Amén. Así que te animo a que tu fe pueda crecer, y qué mejor que iniciar un año 2023 con esa fe pues inquebrantable, con esa fe pues que por más tormentas, problemas, dificultades, tribulaciones que vengan, no se pueda doblar. Que tu fe sea como las palmeras. Puede venir el viento y las puede doblar hasta más no poder. Nomás pasa el viento y aquellas palmeras se vuelven a enderezar. Amén. Así tiene que ser tu fe.